Bueno, hermanos, qué lindo es estar en familia, ¿verdad? Y así nos sentimos en este momento, a pesar de la distancia, es como si estuviéramos juntos. Queremos dar este momento, aprovechar para dar los agradecimientos a una persona muy especial que ha contribuido para que este webinar se pueda hacer aquí. Entonces quiero presentarles a Jane Chao. Come on, say hi. Ella es nuestra compañera aquí en la oficina, estamos en las oficinas del Pacto y ella ha sido la promotora de este proyecto, ha puesto todo su entusiasmo, su apoyo, no solamente con oración y ánimo, sino también tecnológico. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a nuestra denominación, la Iglesia del Pacto Evangélico, a nivel de los líderes, quienes han metido muchísimos recursos en dinero, en tiempo, en sugerencias y en apoyo, porque quieren que nuestra iglesia latina esté bien equipada y más en este proyecto tan especial que se llama Jornada de Justicia para Niños. Entonces, antes de seguir adelante, Daniela va a ofrecer una oración por este tiempo juntos. Gracias, y bueno, como latinos también vamos a mostrarle, vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo y a Jane, para que sepa que le aplaudimos por su trabajo, y muchas gracias a Dios y a ella y a nuestra denominación. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia, porque tu misericordia es nueva cada día. Te pedimos que tu gracia y tu favor esté sobre nosotros, sobre todos nosotros. Gracias por este material. Permite que sea de bendición para nuestras vidas primeramente, y que podamos compartir este hermoso recurso que has depositado en nosotros y que ahora vamos a conocer, para que podamos ponerlo en práctica en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. En el nombre de Jesús. Y amén. Y quiero darle las gracias a Dios por tener no solamente a una hermana en Cristo, a una excelente maestra y a una mentora y directora espiritual, a la reverendo Pia Restrepo. Hermanos, no me gustaría que siguiéramos adelante en este taller que vamos a tener, en este webinar, sin que en este momento tuviéramos un minuto de silencio. Si vamos a hablar de justicia, vamos a clamarle al Señor en un minuto de silencio cada uno, para que envíe su poder, su misericordia por nuestra gente de Afganistán, por el pueblo de Afganistán, sin importar qué creencia religiosa tengan, que el Señor se compadezca de los niños, mujeres y por nuestro pueblo tan cercano de Haití. Dos crisis humanitarias que están sucediendo al mismo tiempo y que necesitamos como pueblo del Señor clamar al Señor. Y lo vamos a hacer en un minuto de silencio, cada uno allí donde estás. Tu corazón conectado con el Señor, pidiendo misericordia, compasión, justicia y libertad para estas dos naciones. Un minuto. Amén. Bueno, hermanos, nos gustaría empezar este encuentro. Pensemos inmediatamente qué palabra se nos viene a la mente cuando yo digo la palabra justicia. Y vamos a intervenir se llama en forma de palomitas de maíz, cuando desconectas el micrófono y dices la palabra que se te viene. No es ninguna explicación ni ninguna definición, sino qué palabras asocias, ya sea positiva o negativa, con la palabra justicia. Entonces, en forma de palomitas de maíz, que va saltando una y va saltando otra. Vida.
amor, libertad, paz, seguridad, igualdad, compasión, compasión, ternura, ternura, valor, misericordia, amén. justicia, Reino de Dios. Amén. Amén. Pues mira qué abundancia de conceptos tiene la palabra justicia. Y en la Biblia la palabra justicia más de 70 veces en el Antiguo Testamento aparece y muchas más en el Nuevo Testamento. Y realmente el concepto, hay varias frases, varias palabras en hebreo de justicia. Uno se llama tedeska y otro mishpa, pero el concepto que se define como buscar que todo mundo tenga lo que necesite, asegurar el bienestar de cada uno de una forma con equidad. Eso es el concepto básico de la justicia, asegurar que todas las personas tengan derecho, acceso a su bienestar. Y entonces el Señor nos envía a nosotros como creyentes, lo que más nos pide es que defendamos a los que no tienen esa justicia, que son los más vulnerables, que son las viudas, los huérfanos, los extranjeros y el pobre. En la Biblia los teólogos lo llaman el cuarteto, las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Y hoy vamos a hablar de esta jornada de justicia para niños porque necesitamos no solamente como líderes, como pastores, como hermanos, como amigos, entrar en una concientización tanto a nivel de los adultos como de los niños, de dónde ellos pueden ser vulnerables y qué necesitan aprender sobre la justicia, sobre la injusticia y qué nos dice la palabra del Señor sobre esto. Un versículo que nos gustaría compartir hoy es: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Deuteronomio 10, del 17 al 18. Es un mandato del Señor. Entonces vamos ahora a empezar con un breve recuento de cómo este material, que fue originalmente escrito en inglés, ha tenido un proceso para tener hoy lo que tenemos en español. Primeramente, compartir con ustedes que este material, el original, son más de 300 páginas y ellos lo tienen en inglés para las iglesias aquí en los Estados Unidos y también en Canadá. El propósito de traducir este material era que muchas cosas, como son obvias, no aplican a nuestro contexto latino. Inclusive aquí en Estados Unidos, mucho menos en México, Centroamérica o todo Latinoamérica. Así que en la traducción se quitaron y eliminaron muchísimas cosas, inclusive actividades que se hacen durante las lecciones porque no aplicaban a nosotros en nuestra cultura. Y tenemos que también saber que culturalmente nosotros somos muy diferentes. Colombia, México, Ecuador, Chile, todos somos diferentes, pero al final todos tenemos una identidad en Cristo y eso es lo que se buscó en esta traducción, de que se tradujera para nuestro contexto latino y de verdad, amados, hubo un proceso de meses, de mucho trabajo y no solamente la traducción, sino también el editar todo este material y aún así quizá más adelante si ustedes gustan poner algún comentario que pueda edificar y enriquecer este material, es bienvenido. Les vamos a poner al final el correo electrónico de Pía y el mío para que podamos
trabajar también en ello y les pueda hablar también de la adaptación a este proyecto. Sí, parte de mi trabajo de edición no es solamente editar la gramática, la lingüística de este, sino cómo adaptarlo a nuestra cultura latina en cuanto a actividades, en cuanto a conceptos y en cuanto al propósito de este currículo que se llama Jornada de Justicia para Niños, y ver cuáles son los conceptos que realmente necesitan saber nuestros niños y los adultos que van a enseñar esos conceptos en las iglesias. Entonces, el currículo en inglés buscaba, lo leímos todo, buscaba dos cosas, puedo decir yo resumirlo, buscaba concientizar a los niños de la raza blanca del problema del racismo. Y el otro propósito es invitarlos a un proceso de reconciliación, porque uno de los promotores de este proyecto, Steve Berger, del Departamento de Hacer Discípulos, él me dijo, Pía, es que lo que estamos viviendo hoy en día en Estados Unidos de racismo se debe a que nuestras iglesias fallamos mucho en enseñar y hablar sobre este problema. Era un tema tabú. En cambio, hoy en día, por eso se está a una audiencia muy especial, que los niños entre 7 y 11 años, donde todavía pueden recibir y valorar estas enseñanzas. Entonces, en el contexto latino, el objetivo más bien es crear una conciencia de nuestra diversidad cultural, celebrar esa conciencia, celebrar esa diversidad de que somos, como dijo Daniela, de México, de Perú, de Chile, de tantos países, y tenemos tanta diversidad. Y aquí los niños en Estados Unidos muchas veces pierden esos valores culturales de sus países porque quieren integrarse a la cultura americana, y entonces ahí empiezan los choques, empiezan los desbalances del niño que no entiende, no hablan español, pero no parece que fueran gringos como decimos aquí. Entonces hay mucha confusión de identidad. Entonces este currículum quiere llevar a los niños a defender su cultura, a amar su cultura, a decir y darle gracias a Dios de que me hizo así y por qué me hizo así, y oportunidades que tienen también al ser bilingües. También otra cosa importante de este currículo, además de conocer nuestras historias, es enseñar sobre la historia de los inmigrantes en Estados Unidos. En el currículo en inglés, y también está en español, se habla de la historia de la esclavitud en Estados Unidos, y también se habla de la historia de todo lo que sucedió con los nativos americanos, los genocidios que hicieron con ellos. Y en el currículo en español dejamos eso, pero también agregamos algo sobre la inmigración y todo lo que está sucediendo, y por lo menos se introduce el tema. No hacemos muchas actividades, se introduce el tema. Y necesitamos, hablaba yo con Daniela de ese, necesitamos como pastores, como líderes, necesitamos aprender más sobre cómo podemos ser un aporte en este problema de la inmigración y cómo incluirlo en nuestro currículo. Y otro aspecto importante es que, como estamos hablando de la justicia, ya es sabido que alguien que ha sido víctima de abuso de poder o de cualquier tipo de discriminación, de racismo, de abuso de cualquier tipo, esa persona que ha sido abusada con el tiempo deja de ser víctima y se vuelve victimario. Y desafortunadamente hemos visto que en nuestra comunidad latina en Estados Unidos hay inmigrantes que se les dio la mano en un momento, pudieron salir adelante, consiguieron quizás su libertad en cuanto a papeles, su documentación y todo. Y una vez que tienen eso, adquieren poder, porque poder es cuando uno adquiere poder, cuando uno tiene libertad de movimiento, libertad de hablar, libertad de estudiar. Cuando ya tienen ese poder, se vuelven las víctimas de aquellos inmigrantes que no tienen eso. Y hay abuso, y hay abuso. Y entonces queremos decir que aunque esta jornada de justicia está diseñada para niños, el trabajo de los maestros empieza en su propia vida, y es empezar a discernir, ¿he sido yo víctima de alguna injusticia? Y todos hemos sido víctimas de injusticia. ¿O soy yo también un justiciero, alguien que está victimizando a otras personas en cuanto a abuso de poder o de negación de información? Quisiéramos que, como maestros que van a enseñar a los niños,
que hicieras un viaje, un recorrido en tu propio corazón, mente y espíritu, de dónde estás tú frente a la justicia, frente a tu propia justicia. ¿Has sido víctima de algún tipo de racismo, de clasismo, de abuso? ¿Y dónde está tu reconciliación? ¿O estás allí? Aprovecho para informarles que Carmen Quinche, que está aquí, me informó que el 17 de septiembre empieza el siguiente taller de Remendando el Alma, y esto es un momento de promoverlo porque es un recurso que nos ayuda a la sanidad interior cuando hemos sido víctimas de abuso, de diferentes abusos, y les invito a que se comuniquen con Carmen porque entonces quería decir eso, que el maestro debe empezar por su propio recorrido de dónde estoy yo frente a la justicia, frente al racismo, mi propio. Yo he tenido que analizar muchas cosas en mi vida y me he dado cuenta que pensaba que no había sido víctima de racismo, pero he analizado eventos y sí lo he sido. Y también yo también he sido racista cuando me encuentro quizás con una persona que es de otro color, inmediatamente creo en mí como una especie de protección, ¿no? Porque ya la mente no la han cambiado. Y cuando hablamos de racismo, pues aquí en Estados Unidos el problema es gravísimo entre afroamericanos, asiáticos, latinos, y la iglesia es la que debe ser el profeta que denuncie los problemas, pero que también traiga la solución. Y una de las soluciones es esta jornada de justicia para niños, que como maestros empezamos a vivir en nuestra propia vida. Ahora vamos a entrar ya a lo que es una explicación de los módulos y el contenido. Daniela quería decir algo. Gracias. Sí, en eso de jornada de justicia, nosotros los que están aquí en el pastorado, lo que Pía mencionaba, tiene que haber un autoanálisis y venir bien honestamente delante del trono de Dios, porque no todos los pastores estamos capacitados a enseñar a los niños. Y muchas veces es por esos eventos en nuestras vidas que hemos pasado, y ahí viene el proceso, ¿verdad? Cómo nosotros podemos empezar con remendando el alma, trabajar primero en nuestras vidas, pero también darle la oportunidad a nuestro liderazgo a que pueda, y pedirle a Dios que pueda desarrollar esos ministerios fructíferos de acuerdo al contexto que estamos viviendo. A veces queremos imponer la educación que recibimos hace 20 o 30 años como personas adultas. Y la verdad es que la generación de ahora, los millennials y la generación Z, tiene otra manera de aprender, de percibir y de enseñar. Que estemos abiertos a que el Espíritu Santo nos dirija y que, como lo decía Pía, reflexionemos nosotros mismos, y si no, le demos la oportunidad, como lo vamos a ver en los próximos módulos, a otras personas que tengan ese don y ese talento para que esta jornada de justicia sea conforme a lo que Dios está buscando que pase en nuestras iglesias, en nuestras comunidades y en nuestros ministerios. Gracias, Daniela. Este recurso se puede descargar en la página de la Evangelical Covenant Church. Quisiera que levantaran la mano si todos han podido llegar a ese link, a ese, ¿cómo se dice el link? A ese link. Enlace. Enlace, gracias. A ese enlace, muy bien, entonces se puede descargar. En segundo lugar, sigámoslo promoviendo entre las iglesias porque es algo que está disponible para todos. Y vamos ahora a leer cuál es el objetivo principal y algunos principios de orientación. Ya luego entramos en lo que es la guía del maestro. Y les quiero comentar que va a haber un tiempo para preguntas, para comentarios, para sugerencias. Las cosas nunca están perfectas, y aprovecho y pido disculpas, hemos encontrado algunos errores de ortografía, de gramática, no tanto de gramática, sino más bien de sintaxis. Entonces les pedimos disculpas, se van a corregir, pero yo como lingüista siempre tengo una buenísima excusa, y es que si en las Biblias aparecen errores de puntuación y todo, entonces en nuestros proyectitos también podemos tener ese margen de error. Amén. El objetivo de este material es tener un recurso que motive y enseñe a los niños en el camino de la justicia.
lo pueden anotar, pero la meta es que ustedes lo puedan descargar y lo puedan imprimir. Principios de orientación. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios creó un mundo diverso y vio que era bueno. ¿Cuáles son las infracciones? Que somos individualistas, el individualismo. Otra verdad es que el pecado ha resultado en problemas sistemáticos de quebrantamiento. ¿Cuál es la infracción? El cautiverio cultural. O una verdad es incluyendo el quebrantamiento entre etnias, razas y culturas. ¿Cuál es la infracción? Las barreras estructurales culturales. No solamente entre otras etnias, sino también nosotros como latinos culturalmente caemos en esa infracción muy seguido. Y les invitamos a que como adultos, como maestros, quizás pueden empezar un estudio muy suyo propio sobre el tema de la justicia en la Biblia para poder empaparse más del tema. En este currículum se habla mucho y hay muchos versículos, muchos pasajes de la Biblia, textos que se utilizan, pero yo estudié un poco sobre la justicia en la Biblia y he aprendido mucho. Entonces les invito a que tengan esa motivación para antes de empezar a enseñarlo a los niños. El currículo en inglés, este proyecto en inglés no tiene guía para el maestro, pero yo soy maestra y siempre que tengo un currículo me gusta tener una guía para el maestro. Entonces lo escribí y lo quiero leer porque es simplemente una guía, es una guía. Y al decir eso, quiero decir que cualquier lección que tú decías enseñar, tienes que ponerte como maestro la libertad de que lees el tema, lees el objetivo y miras los recursos, las actividades, pero sabes que dices, no, me parece muy bueno el tema, pero lo voy a hacer totalmente diferente. Entonces, no, ese todavía no. Entonces, es una guía. Y la guía para el maestro dice así: primero, saludo y bienvenida. Este es el momento en que usted como maestro recibe a los niños y los prepara para la lección. Puede hacerlo a través de canciones, de preguntas sobre sus actividades durante la semana. El propósito es crear un ambiente de atención, de reflexión y aprendizaje. Y yo sé que aquí estoy hablando frente a quizás muchos maestros, ya sabemos. Es un saludo y bienvenida para empezar. Luego dice materiales. Revise con anterioridad los materiales que se necesitan para las diferentes actividades, teniendo en cuenta el espacio y el tamaño del grupo. Actividades. Aquí se sugieren varias actividades según la lección. Sin embargo, el maestro tiene la libertad de cambiar y adaptar la actividad según el tamaño del grupo y la temática del mensaje. Y es posible que tengas un tema muy, muy interesante y que ninguna de las actividades que allí se sugieren, todas son sugeridas, digan, no, pues se me ocurre una que quizás me va a funcionar mejor en mi grupo. Entonces, eso es. Esto no es una, ¿cómo se dice? De fuerza, ¿cómo se dice de fuerza? Una camisa de fuerza. Lectura bíblica. Recuerde leer con antelación todas las referencias, esto es importantísimo, recuerde leer con antelación todas las referencias bíblicas para que esté familiarizado con la historia y la enseñanza. Puede utilizar otras referencias según el tema. En inglés tampoco tenía esto versículo clave, nos pareció que era importante resaltar un versículo clave para cada lección. En cada sesión hay un versículo clave como guía para el tema de cada sesión. Y la última es la oración. La oración al iniciar y terminar la enseñanza es fundamental para afianzar la comunicación y el amor a Dios. Entonces, esa es la guía para el maestro y esa es la segunda página del currículo, ustedes lo van a tener ahí. Muy bien. Ahora vamos a leer algunas definiciones importantes vamos a escoger algunas, que es un glosario que se incluye en este currículum, y algunas definiciones de palabras que es muy importante tener en cuenta y estar al día, estar todos en la misma página sobre lo que significa esa palabra. Por ejemplo, dentro del glosario hay varias, y yo diría la cultura. La comida, el lenguaje, las artes, los juegos, las tradiciones, etcétera, son muy diversas alrededor del mundo y forman parte de la cultura de cada país, región, rincón de la tierra, características que los hacen diferentes
entre sí. La palabra raza no aparece en la Biblia, pero sí aparece etnia. Y etnia es el conjunto de personas que pertenecen a una misma raza y generalmente a una misma comunidad lingüística y cultural. Igualdad. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y aunque somos únicos e irrepetibles, todos reflejamos quién es Dios. Todos somos iguales a los ojos de Dios, los hombres, las mujeres, los niños, y compartimos la misma imagen de Dios. La igualdad también significa que ninguna persona tiene más o mejores oportunidades que otros. Todos tienen la misma oportunidad de llegar a ser lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Racismo. Cuando un grupo de personas cree ser superior o mejor que otros y utiliza su privilegio de crear leyes y sistemas que funcionen favoreciendo a unos grupos raciales y actuando injustamente contra otros grupos. Dentro de esta jornada de justicia es muy importante la reconciliación, recuperar relaciones que han sufrido una ruptura, volver a contar con las personas que hemos lastimado en cualquier aspecto, pedir y aceptar el perdón, restablecer la armonía. Solidaridad. Unidad o acuerdo de sentimiento o acción, especialmente entre personas con un interés común. Apoyo mutuo dentro de un grupo, abogando y defendiendo a aquellos que sufren injusticias. Estas son algunas palabras Y hay más, que sí. van a encontrar en el glosario. Esta es la primera página y esta es la segunda. Muy bien. Y entonces es donde vienen las sesiones y los módulos. Sí. Ahora, una vez que empiecen a utilizar este currículum, se van a familiarizar y ya saben manejarlo más fácilmente. Hoy queremos hacer como una demostración, digámoslo así, de cómo sería una clase de uno de estos. Y hemos escogido el módulo 4, la sesión 3. Entonces, cada módulo, son 8 módulos. Y cada módulo tiene 4 sesiones. Entonces, son muchas lecciones. Son 3, perdón, 3, estoy confundida. 8 módulos con 3 sesiones. Hemos escogido la sesión que se llama No juzgar a otros. Entonces, Daniela va a hacer compartir pantalla. Y como les decíamos, va a haber un tiempo para preguntas, comentarios, sugerencias, reacciones. Eso es lo lindo de estos talleres en familia, como le digo yo. Módulo 4, sesión 3, se llama No juzgar a otros. Y en este módulo también ya vimos que había unos errores. Dice, en busca, entonces cada módulo tiene un título y cada una de las sesiones tiene un subtítulo. El título del módulo se llama En busca de la restauración y la reconciliación. Módulo 4, sesión 3. Y dice así, voy a leer, y ahí es donde encontramos unos errores. En esta sesión aplicaremos lo aprendido en las sesiones anteriores sobre la restauración y la reconciliación, porque esta es la sesión 3, o sea que ya han habido 2 sesiones anteriores sobre el tema de la restauración y la reconciliación. Cuando aprendemos de las enseñanzas de Jesús a través de su palabra, somos conscientes del valor de otras personas y de la importancia de aceptarles sin juzgar ni asumir nada y saber que Jesús quiere que desarrollemos relaciones sanas con los demás. Versículo clave, no juzguéis y no seréis juzgados. Lucas 6, 37a. Saludo y bienvenida y oración. Señor, te pedimos que nos enseñes cuál es la actitud que debemos tener hacia otros, a no juzgar a otras personas por su aspecto, idioma, de dónde vienen o cómo viven. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero aclarar que normalmente yo cuando escribo currículo no incluyo oraciones, pero me pidieron que incluyera una oración para que la gente tuviera más guía en cuanto a cómo orar. Punto clave. No juzgar si no queremos ser juzgados. El tiempo de preparación para una clase de estas son 30 minutos, aunque yo diría que menos. Si todos somos maestros, creo que nos demoramos menos preparándolo. La lección dura 1 hora y a veces puede ser 40 minutos. Tú como maestro también decides el tema. Materiales. Hay una hoja, un anexo que se llama No juzgar ni condenar a los demás. Hay un anexo ahí.
Y hay un cuento que se llama Soñadores de Yuyi Morales, que a lo mejor ustedes lo conocen. Es un cuento que lo vamos a leer, es precioso, sobre una inmigrante que llegó de México a los Estados Unidos. Y ella es la escritora. Bueno, ahora sí podemos bajar. Las lecturas bíblicas. Estas son las lecturas que tú debes hacer con antelación para estar preparado sobre qué temática vas a utilizar en cuanto a referencia bíblica. No juzgar ni condenar a los demás. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. En esta actividad vamos a explorar por qué no debemos juzgar a los demás. Jesús enseñó sobre la importancia de no juzgar a otros con la finalidad de vivir en un mundo más tolerante, comprensivo y respetuoso. Cuando juzgamos, condenamos y no perdonamos a otros, estamos desobediendo sus enseñanzas. Una de las consecuencias que se derivan de esta desobediencia es el aumento de conductas discriminatorias, irrespetuosas e intransigentes, como lo son también todas las formas de acoso a las que tantas personas se ven sometidas. Una forma de fomentar la educación en valores es a través de los padres. Imprimir esta hoja aquí, no juzgar ni condenar a los demás, es el anexo, ya lo vamos a ver. Esta deben leerla y discutirla en clase con los niños y luego deben llevarla a casa para que lo compartan con sus padres. Es muy importante que lo que los niños estén aprendiendo en la escuela bíblica dominical, que los padres tengan acceso a esa información, que sean parte de ese proceso de aprendizaje, porque así ellos van a afirmar también en casa lo que se está enseñando en la escuela. Entonces, esa actividad es como una explicación para el maestro de cómo debe desarrollar el tema y explicarle a los niños por qué debemos perdonar, por qué no debemos juzgar. Y luego, estas son las preguntas que el maestro le hace al niño. ¿Por qué no debemos juzgar a otros? Y este es el ejercicio que se puede hacer. ¿Qué significa? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga del que está en tu propio ojo? Y hablar con los niños de qué significa ese versículo tan increíble. Cuando yo enseñaba este versículo, me he llevado una viga grande de madera, me la pongo en el ojo y luego les muestro todos una paja y les digo cuál, y así ellos no se les olvida. Luego la explicación, y esta explicación es para ti como maestro, que la debes simplemente leer para que tu mente se sature de esta información y puedas con los niños repartir más este conocimiento. Jesús dice que primero debemos pensar y cambiar nuestras propias fallas y luego acercarnos amorosamente a los demás. Equidad es la cualidad de ser justo y objetivo. Jesús nos llama a ser como sus discípulos, es decir, a ser justos e imparciales. Es posible que no recibamos exactamente lo que damos, pero cuando amamos a otros como Jesús nos ama, hay justicia y equidad. Ninguno de nosotros es perfecto y Jesús en estos versículos nos enseña que muchas veces nos enfocamos en juzgar a otros por sus faltas sin tomar en cuenta las nuestras. La viga en vez de la paja. En ocasiones las faltas que vemos en otros ni siquiera son faltas, simplemente las personas son diferentes a nosotros y creemos que eso es un fallo. Si otra persona se viste, canta, alaba o su apariencia física es diferente a la nuestra, ¿está mal? No. Dios quiere que nosotros nos aceptemos en amor a pesar de nuestras diferencias y no juzguemos a otros por no ser iguales. Todos somos creados y formados según la imagen de Dios. Somos diferentes, pensamos y hacemos las cosas de diferente manera, pero todos pertenecemos a la gran familia de Dios. Esta de valorar nuestras diferencias y en esa a los niños las físicas es muy importante porque aquí en este país ya se nota niños que son morenitos, como latinos, como nosotros, y se quieren pintar el pelo de amarillo. Niñas asiáticas que se quieren hacer cirugías para que el ojo no sea tan alargado. Y bueno, me imagino que los pastores que están aquí líderes conocen muchas historias de no aceptación, de no hay una autoaceptación de su apariencia física. ¿Por qué? Porque ven los privilegios que reciben los que sí tienen otro color de ojos, de pelo, de ropa, por eso es que nuestros niños latinos inmediatamente aprenden el inglés de una forma porque ellos quieren ser parte de la cultura para que no sean discriminados
Y el fallo ahí está, es que entonces pierden el idioma español. Entonces el maestro está aquí para reforzar eso como un valor importante que hay que nutrirlo y desde muy pequeño, ¿no? Muy bien. Este libro que viene ahora, una actividad adicional, se llama Soñadores y no tiene que ver, voy a aclarar, en este momento hay un movimiento aquí en Estados Unidos que se llama Soñadores, que son para los inmigrantes que llegaron aquí como niños, sus padres los trajeron como niños y luego entraron en un programa para, bueno, Daniela lo habla mejor que yo, explícalo tú. Sí, es que cuando trajimos a nuestros hijos de manera ilegal, entre comillas, y vienen a ser indocumentados, no tener documentos en este país, se les está dando ese Dreamers, soñadores. Pero lo que Pia va a explicar en la actividad adicional es acerca de este cuento. Entonces lo voy a leer, es un cuento muy corto. Si quiere ya puedes quitar de compartir pantalla. Sí. Porque quisiera que, ¿pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver el cuento? Es que las ilustraciones son muy lindas y la misma escritora, es su propia vida y ella misma hizo las ilustraciones y escribió la historia. Y se llama Soñadores Inmigrantes. Me pareció muy apropiado para esta lección porque estamos afirmando la cultura mexicana y hablarlo en esta lección de no juzgar y valorar a otros, valorar nuestra cultura. Entonces voy a leer. Dice así. Soñadores Yuyi Morales. El libro Soñadores está disponible en bibliotecas aquí, no lo conozco en Latinoamérica, pero busquen a ver porque no sé. Ya no vemos las gráficas. ¿Sabes qué? Léelo tú, Daniela, yo paso la Okay. así, porque es que si no. Dice, Compasión. soñé, me voy a levantar y tú lo vas pasando. Dice, soñé contigo y llegaste. Juntos, ahora éramos una vida resplandeciente, tú y yo. Tan extenso como el universo, llevando con nosotros nuestros regalos. Un día empacamos nuestra mochila y cruzamos un puente. Read the left to right there, Pia. Excuse me. Si lee no estaba al revés. Ya. Y cuando llegamos, I noticed. Y cuando llegamos al otro lado, sedientos, sobrecogidos, sin poder volver atrás, nos convertimos en inmigrantes. Migrantes, tú y yo. La tierra y el cielo nos recibieron con palabras diferentes a las de nuestros ancestros. Había tantas cosas que desconocíamos, sin poder entender y con miedo de hablar. Ay, cometimos muchos errores. No sé si alcanzan a ver, pero se estaba bañando en una fuente pública. Tú y yo, ahora caminantes. Miles y miles de pasos dimos por esta tierra hasta que el día en que encontramos un lugar que nunca antes habíamos visto, misterioso, fantástico. Sí, alcanzan a ver qué es, ¿verdad? Una biblioteca. Increíble, sorprendente. Inimaginable. Donde no necesitábamos hablar, solo confiar. Y eso hicimos. Los libros se convirtieron en nuestra lengua, los libros se convirtieron en nuestro hogar, los libros se convirtieron en nuestra vida. Y tú y yo aprendimos a leer. A hablar, a escribir y a hacer oír nuestras voces.
Algún día llegaremos a hacer algo que aún ni siquiera nos imaginamos. Pero por ahora somos historias, somos dos lenguas, somos lucha, somos tenacidad, somos esperanza, somos soñadores, soñadores del mundo. Somos amor. Les animo a que ella ha escrito varios libros, pero este fue su primer libro y lo escribió en hojas de papel, así ella misma lo cosió y todos se lo imprimieron. Y en la parte de atrás cuenta su historia de inmigrante y cómo hizo el libro y todo. Entonces es una historia real. Se llama Yuyi Morales, una de mis escritoras. Ha escrito muchos, no, pero varios cuentos para niños. Entonces lo quisimos involucrar en el currículum porque también es para animar a los niños y al maestro a que utilicemos nuestros propios recursos en español, latino, de nuestra cultura y no tengamos que traducir todo o importar todo. No, todavía no le tengo la respuesta si se consigue en Latinoamérica, pero alguien quizás ya lo puede ir buscando. Pía, encontré que la autora grabó el audio y está en YouTube. Si quieren les pongo el link, el enlace. Gracias, compártelo en el chat, qué bien. Muy bien, y les invito a que lean los otros libros de ella también. Hay uno que se llama Todo lo que puedes hacer con una paleta, otro se llama Todo lo que puedes hacer con un chal, le dicen otro nombre. ¿Rebozo? Con un rebozo, sí. Muy bien. Entonces. Sí, ya tengo una Katy, pregunta. sí, por favor. Sí, una preguntita. Bueno, sí, a veces es posible conseguirlos, como decía Carmen, en YouTube, en forma de video inclusive, Sí. o alguien que lo esté narrando, y eso pues es una gran ventaja. Hay veces que los cuentos especialmente no necesariamente son fáciles de adquirir. Sí. Entonces mi pregunta es esa, porque nos ha pasado en otras circunstancias. Entonces, ¿es posible conseguir un cuento que tenga el contexto a lo que estamos, al grupo que estamos ministrando, que pueda reemplazar el cuento que ustedes proponen, pero que entonces vaya de acuerdo al tema de la sesión y todo lo demás? Sí, eso es una buena pregunta, Patti. Mi respuesta, no sé si tenga la respuesta clara para ti, es como maestros somos los únicos que podemos ser recursivos y si no hay un cuento para el tema, entonces hacer otra actividad, llevarlos a un sitio, porque estamos hablando de no juzgar a los demás, ¿no? Entonces quizás verles una mini película, un clip de algo donde alguien ha juzgado. Una de mis sitios favoritos donde yo voy por lo menos al menos 2 veces a la semana es las bibliotecas públicas aquí en Chicago. ¿Por qué? Porque encuentro que estos autores están expresando, es la vida real de las personas, ¿no? Y de ahí yo saco muchos recursos para enseñar. Entonces les invito a que visiten sus bibliotecas y yo sé que en América Latina, yo sé que esta es una comparación un poco, es muy difícil que tengamos buenas bibliotecas. Yo cuando visité hace poco Colombia quería ir a una biblioteca y me dijeron, no, aquí ni hay, yo creo. Entonces, buena pregunta, Patti, no quiero desanimarlos, pero seamos recursivos. Y también, ¿sabes yo qué hago? Cuando quiero enseñar un tema, por decir cualquier tema, la amistad, el compañerismo, lo que sea, voy a Google y busco cuentos infantiles que enfaticen este tema de la amistad, del compañerismo, del perdón, y dan varias referencias y a veces los puedo imprimir. Entonces, esa es otra forma de hacerlo y eso sí es, realmente hoy en día a través del Google, este amigo nuestro, podemos hacer de todo. Yo he cambiado la puerta de mi nevera haciendo Google. Si puedo hacer eso, puedes hacer muchas maravillas. ¿Puedo Entonces, comentar algo? Sí, dime. Yo soy maestra y hay aquí en México, hay una serie de cuentos que se llaman cuentos Quipatla, con K. ¿Lo puedes poner en el chat, por favor? Ajá, ese serie de cuentos lo propone la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Discriminación aquí en México. Y son cuentos, como decía la hermana,
Justamente real. yo iba a mencionar que en México tiene una de las mejores editoriales para cuentos infantiles. Ellos sacan muy buenos. Los escritores son de todo el mundo, pero en México parece que es el hub allí donde se está. Entonces, los que son de allí de México tienen esa ventaja que pueden tener acceso más, y quizás no a la biblioteca, pero sí a los sitios donde los venden. Esa Sí, es algo esa importante. es una recomendación porque son cuentos muy, Sí. muy contemporáneos y de la vida real. Entonces Muy yo bien. se los recomiendo, yo los he trabajado con los niños en el colegio y dan buenos resultados. Gracias, hermana. Voy a seguir aquí con porque la actividad no era solamente leer este cuento que tiene que ver como el aceptar a los demás, recibir a los inmigrantes. Tú con ese cuento podrías en este momento en la clase hacer una cantidad de actividades. Escribimos estas preguntas, dices, después de haber leído el cuento sobre los inmigrantes, dices, ¿conoces algún personaje de la Biblia que fue inmigrante? ¿Alguien que tuvo que dejar su país? Entonces puedes hablar Abraham, Moisés, José, Daniel, Esther, Noemí, Ruth y el mismo Jesús. Hablar con los niños sobre alguno de estos personajes de la Biblia y lo que Dios quiere que aprendamos de ellos. A buscar y alabar a Dios donde quiera que estemos. A ser hospitalarios con los extranjeros. ¿Qué aprenden de esta historia? Bueno, después viene un anexo y no lo vamos a leer, pero hay un anexo con que se llama no juzgar ni condenar a los demás. Y es formas de darle al maestro algunas ideas de cómo fomentar el no juzgar a los demás. Pía, ¿lo tiene en línea, o sea, digital, para que lo veamos por lo menos? ¿Lo que estoy hablando? Del anexo. O sea, Sí. tenía el libro, la lección estaba compartido, pero ahorita no veo. Bueno, ¿quieres que compartamos esa parte? Sí. Sí, solamente para ver, por favor. Entonces baja un poco. Se llama Anexo 1, no juzgar ni condenar a los demás. Muchas gracias. Entonces son cómo enseñarle a los niños, por ejemplo, no realizar ni permitir burlas, comentarios despectivos, mofas, chistes racistas, sexistas o conductas inapropiadas. Evitar hacer comentarios sobre el aspecto físico o capacidad intelectual de cualquier persona. Esta es una parte didáctica donde el maestro le está enseñando a los niños, porque es que juzgar no es solamente decir algo, es mucho más profundo que eso. Entonces aquí hay unas explicaciones de cómo debemos enseñarle a los niños y a nosotros mismos no juzgar, aceptar que sean cuales sean las diferencias, debemos verlas como oportunidades que aportan información valiosa a nuestro modo de ver y entender el mundo. Promover lecturas de cuentos o historias en las que se transmiten valores como la tolerancia, la diversidad, la tolerancia a la diversidad, el respeto y la aceptación de uno mismo y de los demás, independientemente de dónde proceden, cómo visten o cómo hablan. Y volvemos a enfatizar que este currículum lo que busca es crear una conciencia de que somos diferentes y que esa diferencia la debemos celebrar porque somos hechos a imagen. Y si también vemos a la otra persona como esta persona es imagen de Dios, qué alegría que puedo ver una imagen de Dios que sea diferente a la mía y celebrar esas diferencias, ¿no? Y en varias partes del currículum sí se invita al maestro a que pueda visualizar, puntear esos niños que tú notas que se sienten mal por su aspecto, por su falta de idioma, por ejemplo, por algo que está pasando en casa. Tú sabes que yo como maestra, cuando estoy entrenando maestros, les digo, el objetivo o el trabajo más grande de un maestro es estudiar a sus alumnos. Estudiar a sus alumnos. Porque tú cuando entras a estudiar a tus alumnos puedes conocer por qué está actuando así, qué preguntas hace, este niño que siempre hace las preguntas pero es solo por chiste, por qué está haciendo eso, el que nunca hace preguntas, el que siempre está medio dormilón, todas estas cosas hay que estudiarlas para poder llegar a cuál es su necesidad. Porque ¿qué sacamos con enseñarle a un niño que no debe juzgar a los demás si en ese momento él lo que más siente es que está siendo juzgado, rechazado? Él no va a poder entender eso. Tenemos que tratar su problema primero. Bueno, hay otro módulo que queremos compartir, pero antes de eso nos gustaría preguntas, comentarios. Yo sí tengo un comentario.
Claro. Estamos hablando de la justicia, jornada de justicia para niños. Sí. El libro que ustedes ahorita acaban de leer, Sí. yo no sé, voy a ponerme en mi caso, yo soy mexicana. Sí. Si me estás, por ejemplo, si me están tomando que yo soy la persona que voy, pues prácticamente me estás denigrando. Porque en primer lugar, en la mayoría de libros o en la mayoría de enseñanzas denigran muy feo al mexicano. Siempre lo ponen por muy ignorante, por muy indio, siempre lo ponen por no saber nada, por no saber hablar, por no saberse comportar. Y yo no estoy de acuerdo con eso. En primer lugar, yo soy de Capital, soy mexicana, de Hermosillo, Sonora, y el libro que me leíste, si hubiera sido como mexicano, yo me sentiría mal. Yo no leería ese libro a mis niños en la escuela dominical. Porque si estamos hablando de justicia, por el pensamiento de algunas personas o de algunos escritores, si verdaderamente la escritora vivió eso, muy respetado, ¿verdad? Pero verdaderamente, si tú le pones atención, prácticamente está poniendo a una persona de otro país, así sea de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de donde sea, pues de verdaderamente lo está poniendo de migrante. ¿Cómo que es eso que te vas a bañar en una fuente afuera? ¿Cómo está eso de que ni siquiera sabes qué es una biblioteca cuando ahorita aún en los pueblitos ya se sabe? O sea, tenemos que poner un poquito más de atención a todo eso porque desde el comienzo pues lo estamos haciendo mal. Y en la mayoría de los casos yo me he dado cuenta que siempre se pone y se denigra, siempre al hispano siempre se le pone, bueno, cuando dicen latino, hispano, siempre piensan en el hispano, en el mexicano. Siempre, por lo regular, siempre se piensa en el mexicano. Entonces, si tratamos de hacer una justicia, pues tenemos que ser más congruentes con respecto a lo que vamos a mostrar y a lo que vamos a enseñar, porque se trata de hacer una justicia desde el principio. Bueno, gracias, hermana. Valoro mucho tu comentario desde tu punto de vista y lo agradezco. Varias cosas quiero decir. Primero, es una actividad que se sugiere adicional, entonces tú escoges y decides si la quieres hacer o no. Otra cosa que quiero decir es que esta historia no es la realidad de una sola persona como fue Yuyi, sino es la realidad de muchos, no de México, sino de toda América Latina. Lo que pasa es que México es el país por donde entran, pero sí es una realidad y algo de lo que queremos hacer con la justicia es que primero necesitamos conocer las historias reales, muy dolorosas que sean. Y esta historia yo personalmente la escogí, Daniela también, no para denigrar a nadie, te pido disculpas si te sientes así, sino para mostrar que es una realidad, pero que alguien progresó porque fue valiente, siguió caminando, luchó, aprendió a leer. Y hay muchos que solamente se quedan allí y no salen adelante, no aprenden a leer, a escribir. No, sí, estoy de acuerdo. Y el punto pero es... no quiero que la conversación sea, pero admito tu comentario, me parece muy valioso y de nuevo insistimos en que estas son actividades sugeridas y tú puedes cambiar la lección totalmente, no leer cuento, no hacer nada, pero me gusta escuchar tu reflexión. Sin embargo, sigo insistiendo en que esta es una realidad de mucha gente. Sí, es una realidad de mucha gente y no estoy en contra de ello, te estoy diciendo el punto de vista. ¿Y por qué me atreví a hacer ese punto de vista? Porque a mí me han llegado a hacer comentarios jóvenes y me dice, ¿de veras era así? O sea, ¿tan mal estábamos? Entonces ahí es donde tú te quedas pensando, porque yo no viví nada de eso, ¿sí me explico? Claro, esa no es tu historia. No es mi historia. Entonces, cuando mis hijos me preguntan o los jóvenes, yo digo, bueno, muchas veces no hay uno que decir porque yo no puedo mentirles porque no fue mi historia. Claro, y por eso es que la compasión y la justicia están en que conozcamos la historia de los demás. Ese es el punto, porque si todos entramos en que yo no viví eso, no me interesa, no. Es que conozcamos y seamos parte de la comunidad. Yo sé la historia de Daniela y me conmueve mucho y valoro y celebro con ella las victorias que ha tenido en su historia. Pero no puedo decir, como no fue mi historia, yo tuve muchos privilegios en cuanto a los documentos, entonces no puedo decir, no. Pero esa es la justicia, que entremos en el camino de otros. Pati Restrepo y Edith tienen la mano y después vamos a seguir. Pero esta conversación es muy importante tenerla, Edith. Gracias por
levantar este tema importantísimo, porque estamos en este momento, la historia de la inmigración a Estados Unidos es peor que lo que tú acabas de decir, es peor en este momento. Sí, yo quería decir varias cosas, Pía. Uno, quería, por un lado, hablar de los temas de contextualización que son tan fundamentales. Yo puedo apreciar muchísimo, Pía y Dani, el trabajo que ustedes han hecho con este currículum. Yo siento que es una herramienta, como ustedes han dicho, no es una cosa que esté hecha en piedra, ¿verdad? Entonces, como herramienta, es la base para que nosotros podamos fundamentalmente crear con los niños espacios de reflexión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso que está presentando nuestra hermana Edith. Yo considero que la historia, por un lado, como bien dijiste, Pía, el espacio seguro para cualquier ser humano es donde sea escuchado y cada persona trae su propia historia. Esta señora que escribió este libro está contando su propia historia y tenemos que aprender a escucharla con los oídos de algo que no nos pertenece, pero que le pertenece a ella y que muchas personas pueden identificarse con esa historia. En el contexto donde fue contada la historia, ¿verdad? Donde se vivió la historia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí el tema no es tanto si el libro es o no es. Yo pienso que el libro tiene mucha riqueza, el cuento, porque aún si no nos identificamos con esa historia, podemos generar una serie de reflexiones muy profundas con los niños y con los jóvenes sobre el tema. Y a partir de la historia de ella, entonces escuchar los otros niños cómo reaccionan y cómo empiezan ellos a conectar con su propia historia. Entonces, yo siento que es una herramienta extraordinaria y como dices tú, Pía, si no nos parece esa historia, pues hay muchas herramientas para poder reemplazar esa historia con otra, pero no creo que sea necesario de pronto gastar mucho tiempo en esa discusión, porque realmente lo que ustedes están poniendo en nuestras manos es una herramienta muy valiosa que puede ser contextualizada. Muy bien, gracias, Pati. Edith Leiva. Ahora, Edith Leiva. Bueno, dos cosas. Con respecto a este cuento, bueno, así, y no solo muchos más, nos vamos a encontrar con muchos más. Yo creo que, como decían muy bien, primero tenemos que prepararnos y leer y buscar exactamente, ¿no? Y tomar en cuenta, como decía Pati, el contexto. Ahora, es muy buena herramienta, a lo mejor no como enseñanza. Vamos a tomar en cuenta esto. Como maestros de niños, ya no somos quienes les llevamos toda la verdad. Ellos nos van a juzgar lo que estamos diciendo. A eso me refiero. Van a criticar, van a relacionarlo con su entorno. Entonces, esto yo sí se los llevaría para generar precisamente una discusión, un análisis, una reflexión. Y si dicen, ¿de verdad están viviendo eso? Ahora, ¿tú qué opinas? En tu contexto, ¿cómo es? Ahora, ¿cómo es ¿Cómo crees que debería de ser? ¿Cómo lo haríamos nosotros que conocemos la palabra de Dios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos como eso, llevarles herramientas, ser ahora sí que facilitadores para que los niños generen su propio aprendizaje. Segundo punto, mencionaban ustedes, ahí en la lectura venía que vamos a evitar que los niños se burlen, ¿no? Bueno, ahorita yo, por ejemplo, dice, si un niño empieza a burlarse de otro, digo, no te burles de él. A ver, vamos a comenzar con el no. Cuando nosotros comenzamos con el no hagas, no digas, no esto, estamos limitándolos mucho. Tenemos que crear también estrategias con las cuales para el niño no sea tampoco como porque sabemos muy bien que muchos niños actualmente ya no quieren reglas así tajantes. Podemos crear frases diferentes. Oye, en lugar de decir esto, ¿de qué manera le podrías decir? ¿De qué manera le podrías ayudar? ¿Sí? En lugar el no. No digas, no hagas, no quites, no des. Quitar la palabra no, más bien cambiarla por otra palabra en la que genere que el niño reflexione y realice algo más adecuado. Gracias. Muchas gracias, hermano. Bueno, recibimos con manos abiertas todos sus comentarios y sus sugerencias y insistimos de nuevo en que esta es una guía
el maestro tiene la libertad, es una referencia para involucrar temas, para dejar o hacer lo otro. Y alguien escribía en el chat que a veces los cuentos pueden quitar el enfoque de la Biblia. Un cuento secular, digámoslo así, no va a reemplazar nunca el tema ni la enseñanza bíblica, por eso el principio siempre se enfoca en eso. Pero en todo caso, en todo el currículum es el único cuento que se lee. Los demás son actividades, juegos, entonces quiero aclarar eso para que no se asusten y crean que en todos los hay cuentos. Sigamos adelante, Daniela va a compartir algo. Sí. Y luego van a haber más tiempo de preguntas. Algo que es una sugerencia, como al principio, recordar que nos pueden mandar sus comentarios y sugerencias a nuestros correos electrónicos. Personalmente soy una persona que no solamente me gusta enseñar, sino me fascina aprender. Y cuando yo veo el punto de vista de otras personas, eso enriquece no solamente mi conocimiento y mi vida. Quiero decirles que yo tengo un hijo que tiene dislexia. Entonces, cuando a él le pedían que escribiera un libro, él automáticamente no entregaba las tareas y se congelaba. Sí. Lo que una de sus maestras de educación especial dijo, entonces dibuja un cuento. Y él dibujó el cuento. Y cuando le dijeron, haz la presentación del cuento, de tu librito, él empezó a desarrollar de una manera fascinante verbalmente. Te hacía una historia en la cabeza y no solamente leías un cuento, sino mostraba pasión por lo que había dibujado. Ese es nuestro reto como pastores, como maestros, que busquemos oportunidades de que podamos hacer que haya justicia para esos niños que muchas veces, si somos sinceros, hasta nosotros como padres marginamos. Los apartamos porque no son tan verbales. Tan verbal. Una puede ser verbales, otra puede ser tan inteligentes. A esta sociedad le fascina la gente inteligente. Pero gracias a Dios que somos tan diferentes, somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, si yo tengo un hijo que tiene dislexia severa, no voy a cuestionar a Dios, ¿verdad? Y decirle, ¿por qué me diste este hijo? Sino al contrario, mi deber como padre, como pastora, como maestra, como amiga, es aprender, nuevamente lo dije al principio, a discernir quién tiene la habilidad y quién ve cosas que yo no veo. Y lo mismo, un libro puede ser de mucha bendición, tu historia, te puedes identificar con la mía o yo me puedo identificar contigo, pero nuestras historias son diferentes. Así que, por favor, yo sí les pido que manden sus comentarios y sugerencias para que podamos seguir enriqueciendo este material y haya más oportunidades. Algo que quiero compartir con ustedes es acerca de así súper rápido, amadas, es solamente darles una introducción, cómo se ve el material. La Iglesia del Pacto Evangélico, Jornada de Justicia para Niños, ahí está. Aquí empieza lo que leímos al principio, la guía para el maestro, lo que Pía leyó. El contenido. Este es el contenido que quería leer. El contenido, esto es lo que la guía del maestro. El contenido, este curso incluye los 8 módulos con 3 sesiones cada uno. Si puedes leer, Pía, el módulo 1. Sí, queremos así brevemente decir cuáles son los temas que se van a tratar en los 8 módulos. El primero se llama la diversidad en la creación de Dios, entonces habrá la creación y la diversidad, la iglesia y la diversidad, y el reino de los cielos y la diversidad. El segundo módulo se llama Dios de justicia, y lo primero que se habla sobre la justicia, el shalom, que es la paz de Dios, y en la tercera sesión se llama el pecado nos aleja de nuestro prójimo y nos impide ver las injusticias sociales. El 3 es la identidad de Dios y entre nosotros. El 1, creados a imagen y semejanza de Dios, apreciar la diversidad del pueblo de Dios, tratando y valorando a todos de la misma forma. El 4, en busca de la restauración y la reconciliación.
nos necesitamos unos a otros, relaciones sanas y luego no juzgar a otros. El 5 se llama participando con Dios para acabar con la injusticia. El plan de Dios para acabar con la injusticia a través de los profetas, ahí nos vamos al Antiguo Testamento. El plan de Dios para acabar con la injusticia a través de Jesús y el plan de Dios para acabar con la injusticia a través del Espíritu Santo. El módulo 6, un cuerpo interconectado formado de valiosos miembros. Cada persona es única y valiosa para Dios. Cada persona es valiosa e importante en la misión de Dios y todos somos valiosos en el cuidado de los demás. El módulo 7, Jesús, la respuesta y el camino a seguir. Jesús es el camino, Jesús es la vida verdadera, un nuevo mandamiento. El módulo 8, camino a la solidaridad. Ojos para ver, oídos para oír, corazones para responder. Este es un módulo donde hay actividades mucho más prácticas, actos de compromiso y acciones de servicio. Así es, viene entonces, sí, el glosario y ahí vienen los módulos para que ustedes como maestros tomen notas, escriban el autorretrato, por ejemplo, si puedes. Sí, eso es una actividad cuando en el módulo de la identidad, En el sesión 1, módulo 3. Y una actividad para los niños. Mi nombre es, tengo tantos años, mi pelo es de color, mi cumpleaños es el día, tengo hermanos, mi asignatura favorita, otras cosas favoritas son, para que luego se conozcan más entre ellos y volvemos a repetir, ¿no? El objetivo es que conozcamos quiénes somos, que conozcamos qué nos gusta para que afirmemos que todos somos valiosos. Y volviendo a la historia, que necesitamos conocer la historia de los demás. Seguramente en tu clase hay niños que el otro niño que está al lado de él no se imagina problemas que tiene. Y si estamos hablando de justicia, es que conozcamos los problemas o las victorias, las cosas buenas de todos los demás para poder celebrar juntos nuestra cultura, nuestra ideal, pero también nuestras vidas y podamos poder apoyar a los demás. Les comentaba al principio que en el currículum de español dejamos la historia de la esclavitud en Estados Unidos y la historia de los linchamientos de la población indígena en Estados Unidos. Les animo a que lean esa sesión de la historia de Estados Unidos. No la enseñan en los colegios, se llamaba El Sendero de las Lágrimas, donde sacaron a poblaciones de indígenas, las mandaron a Oklahoma, a otros sitios, y luego les quitaron sus tierras y luego los lincharon, los mataron. Y hasta este año, gracias a las luchas de los mismos indígenas y de otros grupos activistas, hasta este año aquí se aprobó que en las escuelas públicas se enseñe sobre el linchamiento de los indígenas en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Hasta este año, en el 2021, la historia de la esclavitud en Estados Unidos se ha venido enseñando hace poco, no es que sea esto. Entonces nosotros en América Latina, en cada país, no sé cómo será, pero a nosotros nos enseñaron de la conquista española de una forma como muy agradable, hubo cosas horrorosas, pero nos enseñaban era como la parte positiva, porque eso son políticas de educación que hay. Entonces, como maestros somos profetas también, que estamos denunciando lo que no debe ser y que estamos también contándole a nuestros niños las historias que necesitamos conocer para no caer en los mismos errores. Entonces, les invito a que nos empapemos de la historia de nuestros pueblos, de cada etnia, para poder enseñar a los niños de que todos somos valiosos delante de Dios, pero necesitamos conocer los errores y el pecado tan terrible que ha hecho del hombre contra el hombre. Y para eso no podemos ir tan lejos como pensar en lo que está pasando en Afganistán. Así es. Gracias, Pía. Y por ejemplo, si pueden ver en esto del autorretrato, que es algo que el niño está poniendo, yo te invito a que si somos plantadores de iglesias, si estamos empezando un ministerio, si tenemos poco como maestros, este autorretrato nos va a servir tanto para identificar a cada niño. No solamente va a ser su nombre, tengo tantos años, su color de cabello, sino puedes al lado, puedes agarrar y poner una hoja en blanco o una cartulina y que él escriba y que ponga su fotografía o tú sacar una foto, imprimirla, ponerle ahí,
los hermanos, las hermanas que tiene y aún más, otras donde dice, otras de mis cosas favoritas, qué color me gusta, lo puede dibujar, qué animal, ya sea dibujado, recortado, y que pueda este autorretrato pasar solamente de que escribamos algo a que sea algo visual, que todos los niños conozcan quién es Juan, quién es Jorge, quién es Citlali, quién es Jeffrey, que todos nos aprendamos a conocer. Realmente estamos viviendo tiempos muy individualistas, como lo vimos al principio, y donde nos falta conocer la historia de otras personas, de otros niños, para podernos enriquecer y que busquemos esa justicia, no solo entre niños, sino entre culturas y como adultos. Nuevamente podemos ir por las lecciones que Pía ya mencionó y seguir así. Este es el material que ustedes van a poder bajar y vamos a poder trabajar. Así que miren esta actividad tan interesante donde el juego de palabras. Personalmente a mí me encanta hacer este juego de palabras porque me gusta mucho y aparte mentalmente me ayuda. Así que a los niños, lejos de estar con la tableta o el teléfono, vamos a comprarles, hay muchos juegos de palabras con palabras cristianas, con palabras que vienen en la Biblia. Sí, aquí Pía va a hablar algo de esto. Podemos nosotros inclusive hacerlo. Así que seguimos y este es el material que ustedes van a poder descargar. Jane ya lo puso ahí en el chat. Así que mi sugerencia es que ustedes lo bajen en este momento y lo minimicen para que puedan imprimirlo. Bueno, nos gustaría abrir un tiempo de preguntas, sugerencias, comentarios, pero antes de eso, reforzar la idea de que esta es una guía y puedes usar quizás solamente los temas y hacer tus propias lecciones y actividades. Puedes incorporar juegos diferentes de acuerdo a cada grupo, ¿no? Cada grupo es diferente. Yo a veces enseñaba a niños que estaban se suponía que era de 12 a 14 años, pero a veces me llegaban adolescentes más mayores, entonces yo incorporaba a nuevas cosas a la lección. Una de las Biblias que yo utilizo para enseñar a los niños se llama la Nueva Biblia Ilustrada. Justamente estaba leyendo, hay una editorial que es católica, pero utiliza todas las Biblias evangélicas, digámoslo así. He leído mucho sobre ellos, muy bien hechas las preguntas que ellos hacen y me gustó mucho cuando estaba pensando en qué significa esto de la justicia. Y el Señor le dice a su pueblo, el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Qué palabra de que cuando nosotros participamos en la corrección de la injusticia, en acabar con el rompimiento del shalom de Dios, cuando somos partícipes en comunidad del dolor y el sufrimiento de los otros, dice, tus heridas sanarán muy pronto. Qué lindo que cuando escucho la historia del otro, cuando conozco su padecer, mis heridas son sanas. Entonces quiero que quedemos con esa verdad bíblica de que este esfuerzo comunitario de aprender más para poder enseñarle a los niños sobre esta jornada de justicia, que nosotros como adultos también hagamos un análisis interno de dónde tengo heridas de injusticia, de racismo, de clasismo, de abuso, y que podamos sanar nuestras propias heridas para que la luz del Señor brille y tu rectitud irá delante de ti y la gloria del Señor te seguirá. He aquí,
si haces desaparecer toda opresión y si no insultas a otros ni levantas las calumnias. Es una versión de Isaías 58 del 6 al 9. Les dejo con ese mensaje y ahora preguntas, comentarios. Sí, vamos solamente a lo que han comentado. Pusieron que en México por parte de la CONAPRED está la serie de cuentos Kipatlán, muy buenos, que están en contra de la discriminación. Muchísimas gracias, Yasmín, por eso. Ajá. Kipatlán. Bueno, ahora que voy a México, los compro, me los traigo a ver qué hago. Alejandra, creo que es importante fomentar más la lectura en los niños porque a veces los sobresaturamos de las pantallas y el internet. Un rincón de lectura sería hermoso en cada iglesia. Gracias. Desde mi humilde opinión, Carolina, los cuentos son herramientas, pero nunca perder el enfoque de la relación de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Carolina. Vas a poderte dar cuenta en este material que es totalmente cristocéntrico, donde la palabra de Dios es la que se está aplicando. Gracias por tu comentario. Pati Restrepo, así es, pero ayuda a que se conecten las enseñanzas bíblicas con las realidades. Gracias, Pati. Dice que Ceci comenta, yo aprendí en un taller de APEN que hay que usar la frase unión. Gracias por esa palabra. Y ya bajaron algunos, ya gracias a Dios, el material. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nuevamente Sandra y Patti Sandoval aquí ponen lo del material de la jornada de justicia. Y ahora sí sus preguntas o comentarios. Claudia. Sí, gracias por la información, gracias como todos les dicen por su trabajo. Creo que cuando iniciaron ustedes con una palabra que para nosotros es justicia, vemos la diversidad y al final la diversidad es lo que enriquece y la diversidad nos habla justo de lo que es la justicia. Sin embargo, sí creo que con la aportación de Edith Soto, de Patti y de Edith Leiva, vemos esa gran área de oportunidad como iglesias del pacto de tomar una postura frente a cosas y a situaciones y temas que hoy en día son muy difíciles de abordar desde el ámbito de lo cotidiano y desde el ámbito de las escuelas dominicales o la administración con niños y adultos. Veo el material, es muy enriquecedor y sí veo también esa necesidad de homologar ciertos criterios de qué información y qué formación vamos a darle a nuestra niñez y juventud, porque hoy en día el tema de perspectiva de género, derechos humanos, inclusión, está en todas las áreas. Y si nosotros como sus guías o sus líderes no tomamos una postura clara y les damos un referente al cual ellos puedan irse y puedan confiar en él, vamos a generar esa brecha y entonces van a recurrir a una desinformación, una mala información que en lugar de generarles una identidad en Cristo puede generar más confusión. Entonces creo que sí es súper importante que como iglesias del pacto, tanto en el ministerio infantil como en otros ministerios, podamos hablar más de esta postura y de estas diferencias que pudiéramos tener en cómo abordarlo. Gracias. Gracias, Claudia. Patti. Yo quería mencionar dos cositas. Una, me voy a atrever a mencionarlo aquí, va a sonar a lo mejor un poquito heréjico, pero yo creo que es una realidad y es que en relación al comentario de la centralidad de la palabra, indudablemente, pues la palabra es la palabra de Dios, ¿verdad? Que debe fundamentar todos nuestros ministerios, nuestra forma de vida. Una de las observaciones que nosotros hemos hecho en diferentes iglesias es que en este tiempo, en estos tiempos, estamos perdiendo a nuestros hijos y a nuestros adolescentes. Hay un énfasis muy grande en enseñar verdades bíblicas que no tienen, no es que no tengan más bien, que no facilitamos que nuestros niños desde edad muy temprana empiecen a hacer conexión con sus realidades. Entonces resulta que encontramos
niños que pueden llegar a y adolescentes y adultos que pueden llegar a recitarnos la Biblia de pasta a pasta, pero que cuando entramos a profundizar especialmente sobre temas de justicia, encontramos que hay muy poco entendimiento y muy poca reflexión sobre este tema. Entonces, para mí lo más rico de estas oportunidades es precisamente usarlas para abrir esos espacios, de manera que nuestros niños desde muy niños desarrollen un pensamiento crítico acerca de quién es Dios, acerca de qué es la justicia. Entonces, esto para mí es algo hermosísimo y agradezco mucho este esfuerzo. Y el segundo comentario va en relación a la lectura bíblica. Yo sé que hay muchas Biblias para los niños, sin embargo, muy pocas Biblias realmente tienen un lenguaje que vaya dirigido a los niños. Inclusive, Pía, la Biblia que nos leíste, que es muy buena, al mismo tiempo, cuando nos leíste el texto, yo traté de ponerme en la mente de un niño y me puse a pensar, cuando tú le lees un texto hacia un niño, el niño se preguntará, ¿y qué será un yugo? ¿O qué será impiedad? Ese tipo de terminología, que a veces lo que se hace es que la Biblia la llenan de muñequitos, pero en últimas no, el lenguaje es un lenguaje con el cual el niño no se conecta. Algo que estamos tratando de hacer nosotras cuando trabajamos estos temas con los niños es que nosotros mismas hacemos un parafraseo del texto bíblico que vamos a usar. De manera que, aunque no es exactamente en el mismo lenguaje en que viene la Biblia, pero lo parafraseamos para el niño, de manera que el niño pueda entenderlo, pero también tomamos tiempo en desglosar los términos clave, por ejemplo, yugo. Entonces, explicarle a un niño qué es un yugo con un dibujo. ¿Y por qué se está hablando de un yugo de desigualdad? ¿Qué pasa cuando hay un yugo de desigualdad? Todas esas minucias son minucias metodológicas y de facilitación que yo considero que son fundamentales en el momento de usar la herramienta, porque la diferencia la hace la facilitación indudablemente. La herramienta puede ser fabulosa, pero si nosotros no desglosamos, no contextualizamos, no somos redundantes con los niños, o como decía Ceci, no usamos esas frases clave que ayude que los niños conecten, entonces pues los niños se van a ir con más información, pero realmente no va a haber una transformación en su manera de pensar o de entender el mundo y entender quién es Dios. Gracias, Patti. Y precisamente al principio decíamos que una de las cosas tan importantes es la preparación del maestro y especialmente de sus lecturas bíblicas para entrar bien en el concepto y cómo lo va a manejar con los niños, porque cada audiencia recibe las cosas diferente, ¿no? Heréndida. Sí, yo estoy muy contenta con este material. La verdad, abre mucho mi panorama, mi entendimiento, me da visión en lo que podemos trabajar en la iglesia, con los niños de nuestra iglesia, pero también con los de la comunidad. Y también pensaba y decía, este material lo tendríamos que tomar primero todos nosotros los adultos para saber experimentar esto trabajar esta parte de la justicia y la misericordia en nuestras vidas para poder enseñarlo. Mi maestra Vicky Delop, cuando empecé a dar clases a los 12 años de edad, como a los 13, una enseñanza que nos dio era el anzuelo. Y siempre tenemos que tener un anzuelo para la clase, sea un libro, un cuento, una historia, una narrativa, algo, porque eso atrapa a los niños, los conecta con la palabra. Entonces también es la vista, también es la palabra de Dios, el anzuelo, la carnada. Y eso a mí me quedó, y ahorita pensando en todo lo que están platicando, pues vino a mi mente. Y todos los recursos que ustedes pusieron en las sesiones, en cada sesión, seguramente va a atrapar a cada niño, ¿no? Y todos son diferentes. Y también pensaba, pues, en lo que han estado compartiendo, en el contexto que se vive en cada región, en cada cultura. A lo mejor nosotros aquí en México no vemos mucho lo que sucede con los inmigrantes, pero sí con, por ejemplo, que un niño es pobre, que un niño anda mal vestido, que un niño que tiene mejores juguetes, que tiene mejor bicicleta, cómo
¿cómo se puede trabajar eso, no? O que el niño que está bien vestido no quiere hablarle al niño que llegó un poco sucio a la iglesia, a la iglesia y no quiere acercarse a él. Y todo eso tiene mucha relación con estos temas. Y como dice Pía, nosotras como maestras lo podemos llevar a nuestro contexto, pero pues ya está hecho, ya está encaminado, ya solamente nos queda pues trabajarlo, y les agradezco mucho porque está hecho con amor y compasión. Gracias, hermana. Pues ya ha llegado nuestro tiempo. Queremos primero agradecerles de nuevo la participación, lo cual demuestra su pasión por seguir en esta jornada de justicia ahora con los niños, y que el Señor les bendiga. De nuevo insistimos en que este es un recurso donde se debe contextualizar en tu propia iglesia, en tu propio país, en tu propio barrio. Si ves que hay una actividad que es demasiado infantil, pues la cambias y la pones otra. Si ves que una actividad es demasiado difícil, pues haces un juego, lo que seas. O sea, tu deber es estudiar a tu estudiante y enseñarle lo que quieres que enseñes, que aprendan. Y de nuevo, la Biblia que quieras utilizar es la más apropiada para tu propio contexto. Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia de Latinoamérica, ahí sí cada uno decide. Y muchas veces ni siquiera se lee la Biblia, sino que se cuenta la historia en tus propias palabras, pero sí se enfatiza la enseñanza a través del versículo o del punto clave. Muchísimas gracias por su participación. Les estaremos respondiendo correos que nos lleguen, y seguimos en esta jornada de justicia juntas, dándoles las gracias sobre todo por su compromiso con la enseñanza, que si todos ponemos un granito de arena, lograremos que la generación que viene tengan un mundo mejor a lo que estamos viviendo hoy en día. Ahorita yo les puse mi correo electrónico, Pía ahorita va a poner el suyo, vale, para que podamos ustedes mandar nuevamente, por favor. Es muy importante sus comentarios y sus opiniones, y si tienen material extra para que podamos compartir. Algo que dijiste, Erendira, quizá por allá no sé mucho lo de el racismo, la inmigración, pero somos muy clasistas, ¿verdad? En nuestros países de Latinoamérica, así que... O sea, en México sí, como dice Patti, sí se ve la migración. Yo pensaba en mi iglesia, pues, que no, los niños no ven esos casos. A lo mejor saben que tienen personas que se fueron a Estados Unidos, pero no se habla tanto de eso en mi iglesia. O sea, en donde estamos. Ajá. Gracias. Sandra. Sí, nosotros queremos compartir que nosotros hace unos meses iniciamos el tema de los derechos de los niños. Y justamente este tema de derechos ya estamos próximos a terminar, y esto va a conectar con este material de la jornada de justicia. Sí, Pati me había comentado eso. Entonces, ahorita vamos a terminar, vamos a cerrar esta dinámica de los derechos con 2 actividades más, que es hacer un mural en lona y luego escribir una carta al gobernador. Entonces, y son niños y niñas en donde hemos compartido principios bíblicos, pero conectados también con sus realidades y conectados con respecto a los derechos que ellos tienen, ¿no? Que Dios afirma también. Y es una manera de integrar el evangelio a nuestras realidades y no separar la parte espiritual con lo social, como si fueran 2 temas distintos. Correcto. Entonces, es un solo tema expresado de muchas maneras e integrando también las realidades sociales. Entonces, ese material que ustedes nos están compartiendo, Pía y Dani, pues nos ha llegado así como anillo al dedo para continuar profundizando con los niños el tema de justicia. Entonces, muchas gracias.
Sandra, quiero Gracias. afirmar que este material ha sido traducido y editado, pero es un regalo de Dios a través de nuestra denominación de la Iglesia del Pacto Evangélica aquí en Estados Unidos. Entonces, este es un producto que nace de un grupo grande, ¿no? No solo aquí nosotros que recordemos eso, no tenemos la autoría total, sí la edición, la adaptación. Entonces, es importante siempre darle la honra a quien se lo merezca. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, Sandra, te quería comentar, y yo sé que han hecho ustedes mucho avance con el tema de los derechos del niño, pero yo sé que Patti de pronto conoce, pero la Iglesia del Pacto en Colombia ha hecho un buen trabajo, ha desarrollado material muy bueno sobre los derechos de los niños, y hasta creo que la alcaldía, varias personas lo están utilizando, y es escrita por chicas y chicos colombianos. Entonces a lo mejor conocen eso, pero si no, les doy la referencia. De hecho, basamos hicimos modificaciones al material de Colombia y le metimos cuentos mexicanos, videos diferentes, actividades que nosotros queríamos hacer, pero fue precisamente basados en el trabajo de Colombia. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo, hermanas y hermanos, para decir que es lindo hacer un network, una conexión de nuestros recursos entre nosotros como pastores, líderes de diferentes países, y si alguien tiene un recurso bueno en un tema, compartámoslo, porque para eso somos iglesia, ¿no? Para compartir lo que el Señor ya nos ha dado. Y hay algunas iglesias o países que van más adelante que otros en cualquier tema. Entonces, compartamos, hablemos, que para no inventar la rueda de nuevo. Sí, es cierto. Muchísimas gracias por la labor. Si nos damos cuenta, ya llegamos a la hora, y también quiero agradecerle mucho a las iglesias que están trabajando en material. Si nos pueden mandar su referencia, y también reconozco y le quiero agradecer a las pastoras y a los pastores que están sirviendo en la Iglesia de Estados Unidos y que están apoyando iglesias o ministerios en sus países de origen. Por ejemplo, quiero mencionar la pastora Edith, que es una plantadora de iglesia en los Estados Unidos aquí, y aparte de todo está apoyando, sin ella haber sido del pacto, una iglesia o un ministerio en Oaxaca. Carmen también, que se ha involucrado muy intencionalmente para proveer estos recursos no solamente a su país Colombia, sino a todos nosotros. Pero nuevamente la responsabilidad es de nosotros. Dejarlo así, mejorarlo, editarlo, como dice la palabra, agarrar lo bueno, desechar lo que no. Pero cada uno de ustedes, muchísimas gracias nuevamente, y por favor, yo voy a estar checando mi email todos los días, generalmente no lo hago, viendo con qué recursos ustedes nos pueden bendecir a nosotros. Bueno, nos gustaría que aquí hay dos caballeros, pero el que estoy viendo aquí de frente a mi cuñado Lisandro, que por favor nos cierre en oración. Que el Señor bendiga este tiempo, que salga de aquí fruto muy bueno, que prospere y que abunde para otros. Amén. Amén. Señor, agradecemos por tu bondad y tu misericordia, por este recurso valioso para ser implementado en los niños, y con la confianza, Señor, de que se levantará también una generación de niños y jóvenes con una mentalidad diferente de hacer justicia en sus familias, en sus comunidades y también en la sociedad. Oramos, Señor, que agradeciéndote a ti, como mencionaba Pía, para ti es la gloria, la honra y el reconocimiento por esta labor. Y también gracias a todos los que han contribuido en llevar esto a cabo. Y gracias por todos los maestros y maestras de niños y jóvenes interesados en este tema y comprometidos con su labor, sabiendo que estamos formando seguidores de Jesús, no solamente convertidos, personas que tienen los valores del reino de Dios, especialmente de la gracia, del amor y de la justicia. Y bendecimos tu nombre, Señor.
permite que este video sea asequible a muchas personas y gracias por el material que también está disponible a todos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, que este fin de semana vivan la palabra del Señor, reciban la palabra del Señor y multipliquen todas sus bendiciones.